Adrian Walker había aceptado fingir ser el novio de Damian Hale. Había sobrevivido a una cita falsa, a una mudanza improvisada, a un ensayo de pareja dirigido por David Palance, y ahora tenía que enfrentarse a algo mucho peor: una gala benéfica, una alfombra roja, decenas de cámaras, preguntas que no habían ensayado, y la posibilidad de que, delante de todo el mundo, tuviera que besar a Damian Hale. Adrian pensó que lo más peligroso sería fingir. Se equivocaba. Lo más peligroso fue darse cuenta de que tal vez no quería fingir del todo. Adrian estaba calzándose los zapatos cuando su móvil vibró. Le echó un vistazo fugaz a la pantalla, donde brillaba un «mamá» que se sentía como un grito, y lo puso boca abajo, dejando que la llamada terminara en el buzón de voz. «Es la quinta vez que llama hoy». Damian miraba el móvil en el reflejo del espejo del vestidor, ajustándose la corbata hasta quedar satisfecho. «¿No deberías contestar?» «Hoy no». Damian se giró con un gesto preocupado. Adrian eligió ignorarlo porque no quería tener aquella conversación en ese momento. «Llevas 5 días diciendo lo mismo. No puedes evitar a tu madre para siempre. Puedo intentarlo». Adrian se levantó del banco, tirando un poco de su corbata. «¿Cómo aguantas la sensación de ahogo?» Damian sonrió, pidiéndole permiso con un gesto de la mano antes de ajustarle la corbata. «Es todo un arte encontrar el punto en el que se vea bien, pero no apriete». Le colocó correctamente el cuello de la camisa y dio un paso hacia atrás para evaluar cómo había quedado. «¿Tan malo sería hablar con tu madre? ¿Tú querrías hablar con la tuya en esta situación?» Adrian observó cómo Damian abría la boca para replicar y luego la cerraba sin decir nada. «Ya decía yo». Adrian sabía que Damian también estaba esquivando a su madre. Lo había visto un par de veces mirando su móvil con pánico, y estaba convencido de que David había terminado ocupándose de sus llamadas. A él no se le ocurriría ni loco dejar que David se hiciera cargo de hablar con su madre. No odiaba al representante lo suficiente como para hacerle pasar por ese calvario. Además, dudaba que sobreviviera a la experiencia. ¿Preparado? La pregunta de Damian lo sacó de sus pensamientos. «No, pero estoy lo más cerca de esa definición de lo que voy a estar nunca. Así que vámonos». Siguió a Damian, escuchando cómo se reía por lo bajo. Al menos uno de ellos parecía estar de buen humor, aunque a veces Adrian dudaba de si el actor bajaba de verdad la guardia con él o si aquello también formaba parte de la actuación. Igual que cuando le sujetaba la puerta para que saliera primero. No estaba acostumbrado a que alguien le prestara tanta atención. El ascensor los llevó directamente al estacionamiento del edificio, donde el chofer los esperaba junto al coche. Damian le abrió la puerta trasera para que subiera, y Adrian dudó durante un segundo, incómodo, antes de hacerlo. Damian cerró la puerta y entró por el otro lado. «¿Qué pasa si se me olvida algo de lo que hemos preparado?», lo preguntó con la cabeza girada hacia la ventanilla. «Improvisa y te sigo el juego. Tienes que estar bromeando». «En absoluto». Adrian se volvió para mirar a Damian. No creía que pudiera llegar a acostumbrarse a verlo tan tranquilo y compuesto en una situación como aquella. Decir que estaba guapo esa noche era quedarse corto. Adrian lo había visto transformarse capa por capa, de hombre atractivo y cotidiano a estrella de cine. Se había sentido como Lois Lane viendo a Clark Kent convertirse en Superman. «¿Por qué pareces tan seguro de que va a salir bien?». Adrian odió la fragilidad que se notó en su voz al preguntar. «He trabajado con actores novatos y he ido a entrevistas con verdaderos bocazas», explicó Damian con voz suave y tranquila. «Créeme, sabré salvar la situación. Estoy preparado para ello». Pero yo no. Damian se giró hacia él y lo miró con una intensidad que Adrian solo conocía de sus películas. La mirada que precedía a una de esas frases destinadas a convertirse en el corazón de la historia
y acabar repetida por todas partes como la nueva frase insignia de Damian Hale. No le gustó. No hasta que Damian sonrió como lo había hecho aquella misma mañana al servirle el café durante el desayuno, y se inclinó en su dirección para ponerle una mano sobre el hombro. No te preocupes, lo harás bien. Si te pierdes, lo único que tienes que hacer es mirarme. Adrian se relajó en el asiento, un poco más tranquilo. Llevaba mucho tiempo sin trabajar en equipo, y se sentía bien tener una persona en quien apoyarse, aunque la espina de la desconfianza continuaba clavada y molestando. Trató de ignorarla mientras viajaban hacia la gala. El coche redujo la velocidad y las primeras ráfagas de luz atravesaron las ventanillas. Se detuvo al pie de la alfombra roja y Adrian se atrevió a mirar hacia el exterior. Los periodistas se agrupaban a los lados, creando una marea de flashes, extendiendo micrófonos, gritando y lanzando preguntas a quienes desfilaban por la alfombra, hasta la enorme escalinata. En aquel momento estaban ocupados con una actriz que los atendía sonriente, aunque manteniendo las distancias. «Parecen buitres», murmuró Adrian, notando cómo le sudaban las manos por los nervios. «No, para nada. Los buitres tienen la decencia de esperar a que te mueras para devorarte». Adrian rió, notando cómo los nervios que le roían las tripas dejaban de apretar por un momento. «Si empiezo a cometer errores, pellízcame, dame un codazo, o haz lo que sea necesario para pararme». Habló de forma atropellada. «No sé si sería capaz de agredirte, incluso con permiso implícito». Adrian miró a Damian, alzando una ceja. «¿Eso te parece agresión? Tú no tienes hermanos, ¿verdad? Una hermana mayor. Pero no veo cómo... Ya te lo explicaré en otro momento». Adrian se deslizó por el asiento hasta la puerta y salió cuando la abrieron por él. Ahora hay que centrarse en esto. Damian salió después y comenzaron a caminar como habían ensayado. Adrian trató de concentrarse en avanzar sin tropezar para evitar ahogarse en el vértigo que sentía con cada flash y cada pregunta. Demasiados fotógrafos les pedían al mismo tiempo que mirasen en su dirección. Sintió cómo la presión del momento lo empujaba cuando escuchó su nombre completo, gritado una y otra vez. Estaba tenso, y Damian se inclinó hacia su oído para hablarle mientras le recolocaba la mano. «Lo estás haciendo muy bien para ser la primera vez», lo animó con un tono suave. Adrian lo miró. No debería hacerlo. Se suponía que tenían que posar mirando a cámara, pero él era su único apoyo emocional. El ancla que lo sujetaba para no caer rendido ante los nervios. Damian le devolvió la mirada y sonrió. Los fotógrafos captaron el momento con entusiasmo, a juzgar por cómo aumentó el sonido de los flashes y los obturadores. Damian lo guió un poco más cerca de la cinta de seguridad que separaba la alfombra roja del resto de la calle. Los periodistas se arremolinaron como un enjambre, gritando nombres y pidiendo que mirasen hacia un lado o hacia otro. La verdadera prueba de fuego los esperaba unos metros más adelante. El comentarista oficial de la gala se preparaba mientras comunicaba a quienes veían el evento en directo que Damian Hale y su novio acababan de llegar. Adrian notó el pequeño apretón de ánimo que Damian le dio en la mano. Lo miró y el actor le guiñó un ojo. El hombre que comía pizza frente al televisor quedaba oculto bajo el galán de cine. Adrian trató de no pensar demasiado en ello y de mantener la sonrisa profesional, aunque el estómago se le retorcía cada vez más a medida que se acercaban al comentarista. Aquí tenemos a la pareja del momento, Damian Hale, por fin acompañado. Y tú debes de ser Adrian Walker. Fue extraño escuchar su nombre completo en boca de un periodista de crónica social. Lo miraba con una curiosidad que resultaba descortés, mientras Adrian tenía que aguantarle el tipo hasta que terminaran las preguntas. ¿Desde cuándo estáis juntos? ¿Cuándo os conocisteis? Adrian miró el micrófono y sintió que su mente se quedaba en blanco, a pesar de las veces que habían repasado la historia.
Demian, sin embargo, respondió con soltura. Desde hace 4 meses. Nos conocimos en el estudio. Adrian observó fascinado cómo contaba la historia. No entera. Había que mantener el misterio, pero la convirtió en suya y logró que hasta Adrian dudara de que no hubiera sucedido así. Ese era el poder de una buena actuación. No podías distinguirla de la realidad. Aquello le hizo preguntarse qué otras cosas podía fingir Demian. Adrian, ¿qué te gustó de Demian? ¿Su aspecto, su encanto, su posición en la industria? Adrian salió de su mutismo y miró al comentarista sin perder la sonrisa, a pesar de que la broma no le había hecho ni una pizca de gracia. Demian le apretó ligeramente la mano. Era exactamente lo que temía, que lo vieran como un oportunista, que no es tan perfecto como parece. Respondió, olvidando la respuesta que habían ensayado. David había descartado aquella explicación porque podía dañar la imagen impecable de Demian. Si el plan fracasaba, quería que al menos su reputación saliera intacta. Por suerte, el comentarista rió, tomándolo como una respuesta graciosa. ¿Y a ti, Demian? Su sinceridad, y que consigue hacerme reír incluso cuando no debería. Demian había sonado exactamente igual que cuando se lo había confesado en su casa. A Adrian empezaba a costarle cada vez más distinguir la verdad de la actuación. ¿Y qué opinan vuestras familias de la relación? Adrian se tensó y miró de reojo a Demian. No habían tenido en cuenta aquella pregunta. No tenían nada preparado al respecto. Contestó antes de que pudiera hacerlo Demian. Todavía están tratando de acostumbrarse a la idea. La respuesta salió con naturalidad, porque era una versión suavizada de la verdad. Les hemos dado bastante que procesar, añadió Demian, siguiéndole el juego. Después de aquella pregunta siguieron varias sobre el trabajo de Demian, la promoción y el estreno de su nueva película, además de los consiguientes rumores sobre futuros proyectos. Cuando el periodista hacía preguntas, Adrian lo miraba. Sin embargo, cada vez que Demian respondía, sus ojos se quedaban fijos en el actor, prestando atención a todas sus palabras. Para la cámara, debía de parecer la mirada tierna de un novio enamorado. En realidad, Adrian estaba buscando a Demian, el asesino de solomillos, debajo de aquella interpretación. Sentía que ya no sabía dónde comenzaba uno y terminaba el otro. No le gustó la sensación. El comentarista se despidió de ellos, antes de pasar al siguiente famoso. Adrian y Demian caminaron hacia el interior del edificio antes de que decidiera cambiar de opinión y los retuviera más tiempo. Un pasillo de techo alto, bien iluminado, cubierto también por una alfombra roja, los condujo hasta una enorme puerta tras la cual tenía lugar la gala. Mary Collins no había escatimado en gastos. Adrian se mareó cuando entraron en el salón principal y las brillantes luces del techo cayeron sobre ellos como una cascada. El salón estaba abarrotado. 200 invitados, para ser exactos, según el dossier que David le había obligado a leer. Todos los años, la misma cifra. No conozco a la gran mayoría, murmuró, intentando no mirar a nadie durante demasiado tiempo. No te preocupes, yo tampoco. Adrian sonrió sin creérselo del todo. Demian había acudido a suficientes galas y entregas de premios como para saber que a ellas solía asistir siempre la misma gente. Estaba seguro de que había saludado más de una vez a la mayoría de los presentes. Como si quisieran darle la razón, apenas habían dado unos pasos cuando alguien los detuvo para saludar. Demian sonrió y respondió con el nombre de aquella persona, como a un amigo al que llevaba tiempo sin ver. A Adrian no le pasó desapercibido cómo se tensaba la mano que aún sostenía la suya. Era la primera señal que tenía en toda la noche de que a Demian le resultaba un esfuerzo aparecer en esos eventos. La segunda llegó cuando se percató de que la sonrisa de Demian era automática. No tenía ni que pensar antes de hacerlo.
Navegaron durante algunos minutos entre los saludos, con Adrian sintiéndose como un barco a la deriva. La mayoría de quienes se acercaban a ellos lo hacía solo por Demian. Algunos le hacían un gesto a Adrian, otros no reparaban en él, y un par lo miraron con curiosidad abierta, pero sin expresar demasiado interés por la presentación. Un hombre canoso con cara de aburrido se refirió a él como el novio, como si no estuviera presente. Las conversaciones giraban a su alrededor sin llegar a incluirlo. Cada minuto se sentía un poco más lejos de Demian, como si el mundo del actor lo absorbiera todo, incluido a él. Lo peor era saber que no era culpa suya. Demian lo presentaba. Intentaba abrirle hueco. Pero las caras, los nombres y las conversaciones iban sucediéndose unas tras otras, sin espacio suficiente para respirar. Era tedioso y extenuante. Adrian se dio cuenta de que la mandíbula de Demian empezaba a estar un poco prieta y de que, por momentos, no parecía del todo presente en la conversación. Estaban junto a una pareja de mediana edad, él un productor de cine y ella su mujer y editora cinematográfica, cuando Adrian sintió que alguien se detenía junto a él. Giró la cabeza por encima de su hombro derecho, y ahí estaba Mary Collins, engalanada, apoyada en un bastón que hacía juego con su vestido. Era más alta de lo que esperaba. Tenía el cabello corto y plateado y una sonrisa con un tinte malicioso que Adrian recordaba que siempre había estado ahí, desde sus inicios en el cine. Con 78 años, todavía seguía trabajando, haciendo apariciones ocasionales en series de televisión y personajes secundarios, memorables en grandes producciones. Su aparición espantó a toda la concurrencia que había cerca de ellos, incluido el productor y su esposa. Parecía una regla no escrita, pero siempre acatada. Si Mary quería hablar con un invitado, todos los demás debían alejarse. Demian, tengo la impresión de que me has estado esquivando toda la noche. Demian sonrió, la primera sonrisa que no parecía fingida en toda la velada. Mary le entregó una pitillera. Demian, acostumbrado al ritual, sacó un cigarrillo, se lo colocó entre los labios y lo encendió por ella. Nadie pareció dispuesto a recordarle que allí dentro no se podía fumar. Gracias. El médico me ha dicho que tengo que dejar de fumar si quiero llegar a los 100, y yo le he respondido que para qué iba a querer vivir tanto. Mary se rió, con una carcajada ajada y llena de humo, y miró a Adrian fijamente, con gran interés. Adrian Walker. La mujer pronunció su nombre despacio, casi saboreándolo. Tengo entendido que trabajas en la industria. Demian cerró la pitillera con un golpe seco y metálico, como ayudante de producción. Mary expulsó una fina corriente de humo por la comisura de los labios hacia un lado, lejos de ellos. Eso significa que haces el trabajo de 6 personas y cobras la mitad de una. Adrian intentó no poner una mueca. Mary había dado en el clavo, y él no tenía ganas de tener una conversación sobre sueldos al lado de 2 personas capaces de permitirse varias casas de verano. A veces cobro por una persona entera. Un lujo. Eso será en las buenas producciones. Adrian se encogió levemente de hombros, con un gesto que venía a decir, es lo que hay. Y era así. A los ayudantes de producción rara vez se les prestaba atención, ni siquiera para defender sus derechos laborales. Incluso las buenas producciones dejan de ser generosas con el tiempo. Escribo para compensar los gastos. La respuesta hizo sonreír a Demian. Mary desvió la mirada hacia él durante un instante, como si hubiera estado esperando aquella reacción. Entonces eres escritor. La producción es solo lo que haces para poder pagar las facturas. Adrian parpadeó, sorprendido por la seguridad con la que había corregido su broma. Algo así, sí. Estás siendo demasiado modesto, intervino Demian. Mary levantó una mano sin apartar los ojos de Adrian. No te he preguntado a ti,
Querido, llevo suficientes años escuchándote hablar. Agradecería que me dejaras charlar con tu novio a mi ritmo. Soy una persona mayor. Demian cerró la boca, aunque no pareció ofendido. Al contrario, la sonrisa que apareció en su rostro dejaba claro que estaba acostumbrado a Mary, a su carácter y a su absoluta falta de vergüenza a la hora de usar su estatus de persona mayor para salirse con la suya. Adrian reconoció el cariño en su mirada. Mary dio otra calada al cigarrillo. ¿Y qué escribes? Guiones. Ah, lo observó con un interés renovado. Entonces ya sabes qué historias son una buena idea y cuáles merecen la pena de verdad. Adrian no estaba seguro de si se refería a su carrera, a la gala o a Demian. Probablemente a las tres cosas. Está fingiendo que no sabe nada de ti para hacerte hablar más de la cuenta. Y se me da muy bien. ¿Me ha investigado? Preguntó Adrian, alzando la guardia de inmediato. Después de David y los periodistas, sería la tercera vez en poco tiempo que sucedía. Comenzaba a ser muy molesto. Querido, organizo una gala con 200 invitados todos los años. Sé quién se sienta a cada mesa, quiénes se odian, quiénes fingen no hacerlo, y quién espera marcharse de aquí con alguien que no es su pareja. Averiguar a qué te dedicas no ha sido especialmente difícil. Adrian no supo si aquello debía tranquilizarlo, pero al menos consiguió que su espalda dejara de estar tensa. Mary sonrió, satisfecha con su incomodidad, y volvió su atención hacia Demian. Has tardado mucho en presentármelo, lo cual me ofende profundamente. Me considero tu madrina en este desagradecido negocio. Hemos tardado en dar el paso oficial. La mentira salió con tanta naturalidad que nadie habría dudado de que eso era lo que había sucedido, que se habían dado un tiempo hasta estar seguros de que los dos estaban en la misma página y querían una relación seria. Mary lo observó en silencio mientras daba otra calada. Después bajó la mirada hasta las manos de ambos, todavía juntas, y arqueó una ceja. ¡Qué respuesta tan prudente! ¿Me enseñaste tú? No recuerdo haberlo hecho. Mary se encogió de hombros, y Adrian sintió que aquello también formaba parte de su actuación. Pero sí te enseñé a no conceder titulares, no a mirar a alguien cada 30 segundos para comprobar que está bien. Demian dejó de sonreír durante una fracción de segundo, y Adrian sintió la tensión de su cuerpo a través de la palma de la mano. Giró la cabeza hacia él, y sin pensar en lo que hacía, le acarició brevemente el dorso de la mano con el pulgar. Se había dado cuenta de que Demian lo miraba, pero había supuesto que formaba parte de la actuación. Otro gesto ensayado para que parecieran una pareja convincente. Adrian no está acostumbrado a este tipo de eventos. Sonó como una excusa apresurada, con la que Adrian no supo qué hacer en ese momento. Ya me había dado cuenta. Mary volvió a concentrarse en él. No permitas que esta gente te convierta en un accesorio, muchacho. Son capaces de hablar durante 20 minutos, con una persona sin preguntarle una sola cosa sobre sí misma. Adrian miró fugazmente a la pareja que había estado con ellos hasta la llegada de Mary. Creo que ya he conocido a unos cuantos expertos en la materia. Mary soltó otra de sus carcajadas gastadas. Me gustas. No le digas eso. Se le subirá a la cabeza. No te preocupes. También me gustabas tú cuando eras joven y todavía no te habías convertido en esta versión insoportablemente correcta. Se quejó la actriz mientras hacía un gesto con la mano para abarcar todo el aspecto de Demian. Empiezas a recordarme a mi segundo marido. Creía que odiabas a Brett, y además, sigo siendo joven. Y lo odio. Mary parecía estar divirtiéndose con ellos, pero al mismo tiempo, Adrian la veía cansada, harta de una gala que ella misma había puesto en marcha. Eso es lo que dicen todos cuando empiezan a hacerse viejos. Demian negó con la cabeza, divertido. Mary los observó durante un instante más. Esta vez, su sonrisa perdió una pequeña parte de la malicia que la caracterizaba.
Me alegro de que hayas traído a alguien. Llevabas demasiado tiempo viniendo solo. Demian abrió la boca, pero Mary ya había vuelto a centrar su atención en Adrian. Cuídalo. Es muy bueno fingiendo que no necesita que nadie lo haga. Mary, le advirtió Demian con un tono de voz que Adrian no supo interpretar, aunque no parecía enfadado. No he dicho nada malo. Eso no significa que no estuvieras a punto de hacerlo. La reprendió con cariño Demian. La mujer rió entre dientes y recuperó la pitillera de las manos de Demian antes de esconderla entre los pliegues del elegante chal que llevaba. Me alegro de conocerte, Adrian. Procura disfrutar de la noche antes de que David encuentre una manera de convertirla en trabajo. Dio un paso lejos de ellos y se detuvo. Pareció dudar por un momento. Y no te preocupes demasiado por hacerlo perfecto. Si algo he aprendido después de tantos años en esta industria, es que el público nunca se enamora de la perfección. Mary miró brevemente a Demian. Se enamora de las grietas. Después se alejó, apoyándose con pesadez en el bastón, y la concurrencia volvió a ocupar el espacio que había dejado a su alrededor. Adrian no pudo apartar los ojos del bastón y de cómo Mary se apoyaba en él con dificultad. Osteoporosis, le explicó Demian en voz baja. No quiere que se hable demasiado de ello. Adrian asintió. No recordaba haber leído nada sobre la salud de Mary en los últimos años. Había dado por sentado que el bastón era inevitable por la edad. ¿Siempre es así? No, respondió Demian, riéndose suavemente. Hoy estás siendo amable. Adrian se había relajado lo suficiente como para que, cuando la siguiente persona comenzó a acercarse a ellos, no pudiera evitar tensarse más de la cuenta y apretar la mano de Demian. Demian fingió que no había visto al hombre y guió a Adrian lejos de allí, desviándose del centro de la sala hasta el lateral. Desaparecieron por una puerta escondida tras una cortina. Un corredor silencioso y vacío se extendía delante de ellos. ¿Estás bien? Adrian suspiró con pesadez. No le sorprendió que Demian se lo hubiera llevado a un lado para hablar con él. No sé qué responder. Demian tampoco parecía saber qué decir. Se veía preocupado, y Adrian esperaba que fuera en parte por él, y no solo por la fachada que intentaban vender a todo el mundo. Hundió los hombros por un momento y se apartó unos pasos para que corriera el aire entre ambos. Lo miró por unos segundos. Luego hizo su mejor imitación del ladrido de un perro. ¿Qué? Demian no entendía lo que sucedía. Tenía el ceño fruncido. Adrian volvió a ladrar. Me siento como tu chihuahua de bolso. Adrian observó cómo la cara de Demian se llenaba de horror y levantó una mano para detener cualquier disculpa antes de que el actor tomara carrerilla. No es tu culpa, tú lo has intentado. Desvió la mirada para que Demian no pudiera ver la rabia y la derrota en sus ojos. Me temía que pasaría esto. Tú eres una estrella, y yo no tengo nombre en este mundo. Solo es cuestión de tiempo. Eres un buen guionista. Harás tu propio nombre. Adrian se giró para mirarlo con una expresión seria y dura. Demian no sabía nada de su trabajo. No había leído ninguno de sus guiones. Adrian era muy cuidadoso con los archivos dentro de la tablet. Nunca la dejaba donde alguien pudiera abrirla. Había aprendido de forma amarga aquella lección. ¿Y tú cómo sabes si soy buen guionista? Porque ya has hecho mejor trabajo creando nuestra historia que algunos de los guionistas con los que he trabajado. Adrian se relajó y se permitió esbozar una sonrisa. Demian era incorregible. Decía cosas que no tenían sentido, pero siempre conseguía hacerlo sentir mejor. Ese era su superpoder, y otra cosa que le gustaba mucho de él, pero no era algo que estuviera dispuesto a admitir en voz alta. ¿Seguro que eran guionistas y no un chimpancé con una máquina de escribir? Los ojos de Demian se iluminaron al entender la referencia. Estoy seguro, salvo por uno de ellos. Ambos se rieron de la broma,
liberando parte de la tensión acumulada. No sabía que esto era tan difícil, admitió Adrian, mirando a Demian desde una perspectiva distinta. Cuando lo ves por televisión, no lo parece. Demian esbozó una pequeña sonrisa y, en contra de su propio consejo, metió ambas manos en los bolsillos del pantalón. La magia del cine no se limita a la gran pantalla. Nadie ve el esfuerzo que hay tras las cámaras. Se quedaron en silencio unos segundos, disfrutando de un breve momento de paz. Desde el otro lado de la pared llegaban amortiguados los sonidos de la gala. Adrian no tenía prisa ni ganas de volver, pero sabía que era inevitable. Demian estiró la espalda y miró hacia la pared un momento. «Será mejor que volvamos y vayamos a nuestros asientos». Adrian asintió y siguió a Demian, tomándolo de la mano, en un gesto que no era tanto por la actuación como por el apoyo que recibía de ese contacto. Demian se detuvo un momento y lo miró con seriedad. «Adrian, no hace falta que hagas nada con lo que no te sientas cómodo. Olvida lo que dijo David sobre el beso, ¿de acuerdo?» Adrian asintió despacio. Lo sabía. Habían hablado de ello y acordado que, si llegado el momento uno de los dos no se sentía cómodo, o los dos, no lo harían. Lo sé. Vamos, antes de que nuestra ausencia llame la atención. Avanzaron procurando que nadie se acercara para hablar con ellos, hasta sentarse donde les indicó una persona de la organización. Sus nombres estaban impresos en pequeñas tarjetas blancas en una mesa redonda, donde cabían otros 2 comensales. El centro de mesa estaba adornado con rosas, igual que la mayoría del evento. La temática de ese año era el amor, lo que a Adrian le pareció una casualidad muy irónica. Una pareja falsa en uno de los eventos más románticos del año. Espero que nadie sea alérgico a las rosas. Créeme, si alguien lo es, estará fingiendo no serlo para poder quedarse. Demian sonrió. Nadie quiere quedar mal delante de Mary. Adrian se maravilló de lo absurdo que era jugarse la salud por un posible contacto, pero podía entenderlo. Era un mundo en el que un buen padrino podía llevarte muy lejos y enemistarse con la persona equivocada podía acabar con tu carrera para siempre. Bueno, tú pareces caerle bien. Sí, y lamentablemente parece que tú también. Adrian observó a Demian, pero su expresión era neutra, por lo que no fue capaz de averiguar si estaba bromeando o si de verdad era un problema caerle bien a Mary Collins. Se reservaría la pregunta para más adelante. Las luces de la sala cambiaron e iluminaron el escenario. Adrian escuchó el discurso del presentador con una atención respetuosa y analítica. La deformación del escritor le hizo analizar el monólogo, buscando fallos y redundancias. Al final, tuvo que admitir que había sido bastante bueno, pero quizá había durado un poco más de la cuenta. El salón irrumpió en aplausos y el presentador elogió el inmenso trabajo de Mary, a la que señaló con una mano, sentada en su mesa junto a su asistente. La mujer levantó una copa de champán en el aire, y todos los que tenían una copa en la mano brindaron con ella. Solo en ese momento, Adrian se dio cuenta de que no había visto a Demian beber una sola gota de alcohol. ¿No bebes? No me gusta el alcohol, respondió el actor, echándose hacia atrás en la silla. Ahora podremos relajarnos un rato. Habrá una actuación. Adrian giró la cabeza hacia el escenario, donde un enorme manojo de globos en forma de corazón tapaba a una persona. La música comenzó, los globos salieron volando hacia el techo y una cantante pop vestida completamente de rosa, con unas enormes botas de plataforma, comenzó a cantar una versión moderna de una canción romántica que Adrian recordaba haber escuchado tararear a su abuela. No es el tipo de música que usaría para definir relajarnos un poco, comentó, sin poder evitar poner cara de desagrado. No canta mal, pero no creo que esa canción quede bien con su tono de voz y estilo, demasiado alto para mi gusto. Demian sonrió, lo miró el escenario, y volvió a mirar a Adrian con una expresión indescifrable. ¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Quieres bailar? Adrian lo miró perplejo. Después observó el salón, donde algunas parejas bailaban entre las mesas o cerca del escenario. Nunca había bailado. No en pareja, al menos. Y, si era sincero, no creía que menearse al son de la radio mientras limpiaba su casa valiera tan poco como para considerarlo bailar. Demian, no sé. Será divertido. ¿Sabes bailar? Adrian no estaba seguro de haber visto bailar a Demian en alguna de sus películas. Sé hacer eso de contonearme en el sitio con una pareja para evitar pisarle los pies. ¿Te vale? Adrian lo pensó por un momento. ¿Qué iban a hacer? ¿Pasarse el resto de la velada sentados en una mesa, aburridos? Me vale. No se alejaron demasiado de sus asientos. Demian le colocó las manos, le explicó brevemente cómo poner los pies, y tal y como prometió, se contonearon despacio y de forma poco habilidosa en un rincón apartado, mientras Demian canturreaba de forma desafinada la siguiente canción que había comenzado a sonar. Adrian se rió. Cantar sí que no es lo tuyo. Un cambio de iluminación llamó su atención. Detrás de la cantante se había encendido una enorme pantalla en la que se veía a los asistentes de la gala. Una cámara iba enfocando a las personas. Algunos saludaban con las manos, otros alzaban las copas, algunos ponían caras graciosas o evitaban mirar a cámara. Unos pocos ni siquiera se enteraron, inmersos en sus conversaciones. Cuando la cámara enfocaba a una pareja, aparecía un corazón hecho de luces que palpitaba, y la pareja se besaba. Adrian tuvo un presentimiento, y tiró de la manga de Demian, haciendo que dejara de cantar para mirarlo. No le dio tiempo a decir nada. La cámara los estaba enfocando. El corazón los rodeaba en la pantalla, y la gente alrededor se había girado a mirarlos, vitoreando y animando. Se miraron. Adrian vio que los labios de Demian empezaban a moverse, pero no le dio tiempo a hablar. Lo agarró de la pechera de la chaqueta. Lo miró a los ojos, después a los labios, y se inclinó. Sus labios se juntaron. Los aplausos estallaron a su alrededor. Se separaron, ambos sonriendo. Demian tardó una fracción de segundo en reaccionar antes de saludar a la cámara, justo antes de que se apartara para seguir enfocando a más asistentes. Adrian miró el espectáculo tratando de no pensar en lo que acababan de hacer, ni en cómo se había sentido, ni en los 2 segundos de más que el beso había durado. Siguieron bailando. Demian siguió cantando. Hablaron, o al menos lo intentaron. Todo se sentía normal, pero, al mismo tiempo, Adrian notaba que algo estaba fuera de lugar, desajustado. No sabía si era la gala, él o Demian, pero el ambiente había cambiado por completo. Había besado a Demian Hale. Por contrato, sí, pero la decisión final había sido suya, y todavía no sabía qué hacer con eso. David, por el contrario, sabía muy bien qué hacer. Estaba pletórico, mandando capturas de pantalla del beso y enseñando que ya había llegado a las redes sociales y estaba levantando pasiones. La gente de Internet estaba encantada. En uno de sus mensajes, David escribió: «Os lo dije». Después mandó una fotografía del beso. Adrian agarrado a la solapa de Demian, el actor inclinado hacia él, las luces rosadas de la gala envolviéndolos suavemente, como si la escena hubiera sido diseñada por alguien con demasiado presupuesto y muy poca piedad. Parecían una pareja de verdad. Tras el tercer mensaje seguido, Adrian silenció el móvil. Pero silenciar a David no sirvió para acallar lo demás. La gala continuó como si nada hubiera pasado. La cantante terminó su actuación. El presentador volvió al escenario y los camareros empezaron a servir la cena mientras las conversaciones recuperaban poco a poco su volumen habitual. Adrian sonrió cuando tocaba, respondió cuando alguien le habló, y dejó que Demian guiara el resto de la noche con la misma calma impecable con la que lo había hecho desde que habían salido del apartamento.
Comieron, hablaron con la otra pareja sentada con ellos, y escucharon otro discurso que Adrian apenas fue capaz de seguir. Demian se reía cuando debía, respondía cuando le preguntaban, y, de vez en cuando, lo miraba como si quisiera comprobar que seguía allí. Adrian siempre estaba allí. Ese era el problema. Cuando por fin abandonaron la gala, el aire frío de la noche le golpeó la cara con suficiente fuerza como para devolverlo a su cuerpo. Los flashes ya no parecían tan feroces desde el interior del coche, apagados tras los cristales tintados. Pero Adrian siguió sintiendo el eco de los aplausos durante todo el trayecto de regreso. Demian no dijo nada, Adrian tampoco. El silencio entre ellos no era incómodo exactamente, pero sí demasiado consciente, con peso propio. Como si ambos supieran que había algo sentado entre ellos, ocupando el hueco entre los asientos. Algo que ninguno se atrevía a mirar. Era más fácil fingir que no estaba. Al llegar al apartamento, la tranquilidad del lugar resultó casi irreal. No había cámaras, ni música, ni gente intentando llamar la atención de Demian desde todos los rincones de una sala. Solo el sonido de la puerta cerrándose, las llaves depositadas en la mesita de la entrada y los pasos de ambos hundiéndose en el silencio. Adrian se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo del sofá. Demian aflojó el nudo de la corbata con un gesto lento, cansado, muy distinto al hombre impecable que había atravesado la alfombra roja, como si nada pudiera tocarlo. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces el teléfono de Adrian vibró en el silencio del apartamento. En la pantalla apareció un mensaje enviado desde el número de teléfono de su madre. He visto la gala. He visto el beso. Llámame. Adrian puso el móvil boca abajo. ¿Vas a seguir sin hablar con ella? No estoy preparado para hablar de eso con ella. Miró a Demian a los ojos. Y tampoco lo estoy para hacerlo contigo. Se levantó, dejando a Demian allí, asimilando lo que acababa de decir, y entró en su habitación. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en el silencio del apartamento. Continuará.